Pesimistas versus optimistas. ¿Quién tiene razón? Vamos a verlo. Y la respuesta va a ser más interesante y más sutil de lo que esperas. Te doy la bienvenida a este canal de desarrollo personal y autoconocimiento. Mi nombre es Maxi, soy escritor, coach y formador y coautor de un modelo holístico de coaching, el coaching integral. Todo lo que vas a escuchar hoy deriva de más de 10 años de investigación empírica con cientos de casos de estudio y tiene el respaldo de los conocimientos más actuales de la neurociencia, la psicología cognitiva y la fenomenología. Si querés revisar las fuentes científicas y filosóficas, las encontrás detalladas en la descripción del video junto con los enlaces de nuestros cursos y libros donde podés profundizar en todo esto mucho más. Lo primero que tenemos que hacer es precisar de qué hablamos, porque el pesimismo y el optimismo no son simplemente actitudes o formas de ver el famoso vaso medio lleno o medio vacío. En su nivel más profundo, son paradigmas interpretativos, hipótesis de fondo sobre la naturaleza de la realidad. El pesimista opera desde una premisa implícita. Por ejemplo, el mundo es adverso y el mal prevalece. El optimista asume una posición opuesta. Por ejemplo, la vida está de mi parte y el bien tiene peso real. Ninguna de esas dos premisas es una descripción objetiva de lo que existe. Son posiciones subjetivas, casi apuestas filosóficas. Y la razón por la que digo esto con certeza es la siguiente: nadie tiene acceso a la realidad tal como es. Esto no es filosofía abstracta, es algo que la ciencia demuestra de manera concreta. Te doy 3 ejemplos ilustrativos. Primero, el color. Cuando ves que algo es rojo, tendés a asumir que el rojo es una propiedad del objeto. No lo es. Los objetos no tienen color, tienen superficies que reflejan ciertas longitudes de onda. El rojo ocurre en tu sistema visual, no en el mundo. Alguien con daltonismo ve exactamente el mismo objeto y percibe algo distinto. ¿Quién ve la realidad? Los dos, y al mismo tiempo ninguno. Segundo, el sonido. Lo que existe en el mundo físico son variaciones de presión en el aire, ondas mecánicas. Esas ondas no tienen sonido. El sonido, la melodía, el timbre, el volumen, ocurre cuando tu sistema auditivo procesa esas ondas y las traduce en experiencia. Por ejemplo, un perro escucha lo que para vos es silencio. En la misma realidad fenoménica tenemos experiencias radicalmente distintas. Tercero, y esto es lo más importante, el cerebro predictivo. La neurociencia contemporánea, especialmente a partir del trabajo de Friston, ha demostrado que el cerebro no procesa la realidad pasivamente. El cerebro predice lo que va a encontrar y luego ajusta esa predicción con las señales que recibe del entorno. Lo que llamamos percepción no es la realidad en bruto, es el resultado de esa negociación entre las expectativas previas y los datos del mundo. La consecuencia directa de esto es decisiva. Si tu modelo de fondo anticipa hostilidad, tu cerebro va a percibir más señales de hostilidad. No porque estés equivocado ni porque te estés mintiendo, sino porque tu arquitectura neurológica está organizada para detectar lo que ya espera encontrar. A esto se suma el sesgo de confirmación, uno de los sesgos cognitivos mejor documentados. Tendemos a percibir y recordar la información que confirma lo que ya creemos e ignorar la que lo contradice. Y lo mismo pasa con la atención selectiva y la memoria reconstructiva. La atención selectiva es el mecanismo por el cual tu cerebro, ante la imposibilidad de procesar los millones de datos que recibe por segundo, elige enfocarse únicamente en lo que considera relevante según tu modelo previo. Y la memoria reconstructiva es quizás el concepto más desafiante porque rompe la idea de que recordamos el pasado como si fuera una grabación de video. En realidad, cada vez que recordás algo, tu cerebro reconstruye ese suceso desde tu estado presente y tu paradigma actual. Seguramente te pasó alguna vez comentar una vivencia del pasado con alguien que también estuvo presente y descubrir que cada uno tiene recuerdos distintos de la misma situación. Así funciona la memoria realmente. La conclusión de todo esto es clara. El pesimista no ve más claramente que el optimista. El optimista no es más ingenuo que el pesimista. Los dos construyen versiones de la realidad desde sus propios paradigmas. Y los dos encuentran evidencias suficientes para sostener esas premisas de fondo porque el mundo contiene ambas cosas. Adversidad y oportunidad, fracaso y logro, carencia y abundancia, crueldad y generosidad, y el cerebro se encarga de priorizar los aspectos que guardan coherencia con sus expectativas y modelos perceptivos. Entonces, ¿quién tiene razón?
Ninguno, y los dos al mismo tiempo. Ninguno porque ninguno capta o describe la realidad objetiva. Los dos construyen una versión subjetiva de lo real a partir de sus condicionamientos particulares. Y los dos al mismo tiempo porque dentro de su propio marco cada uno tiene coherencia perfecta. No es que uno esté equivocado y el otro acertado. Sin embargo, y esto es lo que hace que esta discusión deje de ser solo filosófica, los dos sistemas no producen los mismos resultados. Las investigaciones sobre expectativas, bienestar y conducta muestran consistentemente que quienes operan desde paradigmas más abiertos y orientados a la posibilidad tienden a recuperarse mejor de la adversidad, a percibir más opciones entre los problemas y a reportar mayor bienestar incluso en condiciones objetivamente similares. No porque la realidad les sea más favorable, sino porque su sistema interpretativo les permite extraer más recursos del mismo contexto. Por lo tanto, un modelo adaptativo del optimismo, y acá quiero ser preciso porque no estoy hablando del optimismo ingenuo o evitativo que niegue el dolor o las dificultades. No, un modelo adaptativo del optimismo no mejora la condición intrínseca de la realidad, pero sí mejora la experiencia que cada uno tiene de la realidad, optimiza la relación con los seres y las cosas y sobre todo mejora lo que hacemos con ellos. Es una posición de base fundamentalmente pragmática. En el coaching integral llamamos a esto el enfoque adecuado, la capacidad de discernir y aprovechar las oportunidades y los recursos disponibles en cualquier circunstancia, incluso en las adversas. No es negar que algo duele, es no quedarse paralizado en el dolor y en cambio preguntarse, ¿qué posibilidades ofrece esto? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Desde esta perspectiva, el optimismo no es una actitud ilusoria, es una estrategia de optimización, la disposición a extraer el máximo valor de cada situación sea cual sea. Y esa disposición en una vida humana marca una diferencia enorme. Las personas pesimistas muchas veces asumen un posicionamiento moral ante la realidad, y eso no tiene nada de malo en un sentido intrínseco, pero sí es problemático si se quiere vivir en paz, adaptarse mejor a las circunstancias y aprovechar de manera óptima los recursos y las capacidades disponibles. Entonces la pregunta ya no es quién tiene razón, la pregunta es ¿qué enfoque te conviene de acuerdo con tus metas? En el coaching integral trabajamos con un concepto que llamamos paradigma interpretativo. Es ese nivel de fondo anterior a las creencias particulares donde se asientan los principios generales desde los cuales interpretamos todo. Funciona como la ética respecto de la moral. La ética establece los principios generales y la moral los aplica en situaciones concretas. En el caso del paradigma interpretativo que todos adoptamos en relación a la vida, al mundo y a nuestra situación ante lo real, el paradigma establece las hipótesis de fondo, las premisas generales y las creencias son sus aplicaciones específicas. La mayoría del trabajo en desarrollo personal se hace en el nivel de las creencias, pero si el paradigma de fondo no cambia, el trabajo sobre las creencias es superficial y tarde o temprano vuelven a su estado original. Por lo tanto, para llevar a cabo una verdadera transformación hay que revisar y corregir los cimientos sobre los que se apoya el sistema de creencias. Lo que propongo en definitiva no es que te fuerces a ser optimista. El optimismo forzado es tan rígido como el pesimismo. Lo que propongo es algo más preciso, desarrollar conciencia sobre el paradigma que sostenés, darte cuenta de ese punto de partida de tus percepciones y conjeturas, reconocer que se trata de una hipótesis, no de una verdad objetiva, y a partir de esa toma de conciencia, elegir voluntariamente el enfoque que mejor se adapte a tus objetivos existenciales, a la manera en que decidís vivir tu vida. Cuando digo optimismo, no me refiero a una fe ciega en que todo va a salir bien. Me refiero a lo que en coaching integral llamamos el enfoque adecuado, una posición que reconoce las dificultades tal como son, que no las niega ni las minimiza, pero que se pregunta qué oportunidades existen, qué recursos están disponibles, qué puedo hacer en la realidad tal como se presenta. Es optimismo en el sentido literal de la palabra, optimización, la capacidad de distinguir y aprovechar las oportunidades de aprendizaje, de compensación o de ganancia disponibles en cualquier situación. Llegar a este punto requiere una madurez especial, la capacidad de ser flexible con nuestra mirada. Es entender que, como nadie tiene la verdad absoluta sobre cómo es el mundo, todos estamos haciendo, aunque no nos demos cuenta, una apuesta sobre la realidad. Es casi una decisión arbitraria. Entonces, si de todas formas vas a interpretar lo que te pasa y vas
a percibir una realidad personalizada, ¿por qué no elegir un enfoque que te beneficie? En última instancia, ya estás apostando, siempre lo estuviste. La única pregunta que importa es si lo haces por inercia, repitiendo lo que aprendiste de otros o lo que dictan tus programas automáticos, o si finalmente despertás para decidir vos mismo cómo querés experimentar tu vida. Ahora te hago una pregunta. Después de lo que vimos, ¿desde dónde estás posicionado o posicionada vos? ¿Cuál es la hipótesis de fondo desde la cual interpretás tu realidad? ¿Te parece que operás más desde un paradigma pesimista o desde uno optimista? ¿O hay áreas de tu vida donde claramente predomina uno y otras donde predomina el otro? Contame abajo. Esos comentarios son también una forma de empezar a hacer consciente lo que hasta ahora operaba en silencio. Y si este video te generó algo, una pregunta, una incomodidad, una apertura, te invito a explorar más. En la descripción encontrás las referencias de todo lo que desarrollamos hoy y también los enlaces a nuestros cursos y libros donde Carla y yo trabajamos estos temas con mucha más profundidad y con herramientas concretas para transformar el paradigma interpretativo, no solo entenderlo. Te dejo un video recomendado para que sigas avanzando en tu autoconocimiento. Nos vemos ahí.